selva de Guyana no hay caminos, refuerzos ni segunda oportunidad. Humedad, calor sofocante, olor a tierra mojada. Un enemigo te observa antes de que lo veas. Aquí, cada paso puede ser el último. Aquí, un ruido entre las hojas puede ser una serpiente o un hombre armado. Aquí, gendarmes de élite rastrean a buscadores de oro clandestinos, organizados, armados y dispuestos a todo para defender su campamento. Hoy en StoryCube recibimos al ex jefe del GIGN, Mayor Frank Robin, quien vivió esto desde adentro. Pasó años en Guyana infiltrándose en la selva, navegando ríos y sorprendiendo a garimpeiros ocultos en kilómetros de jungla. Pero sobre todo, estuvo ese día en que todo cambió. Un tiroteo, una bala bajo el chaleco, un instante entre la vida y la muerte. Desde entonces, Frank está en silla de ruedas, pero vive. Esta noche nos contará su vida como gendarme de élite, sus misiones, los momentos cruciales y la reconstrucción posterior. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para entrar en uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde el valor no basta, cada decisión importa y 23 gramos de oro pueden cambiar una vida. Bienvenidos a StoryCube. Nosotros ya hemos hecho intervenciones donde los tipos apuñalaron a alguien por 10 euros en un cajero automático. De hecho, habíamos decidido meternos en el arroyo usando nuestra mochila como flotador. Estuvimos horas a la deriva en el río y llegamos discretamente al agua. Luego llegamos a un sitio donde descargaban con una piragua, me embosca y sale frente a mí, sé que va a disparar, veo en su mirada que va a disparar y sé que moriré. Hola, bienvenidos a StoryCube. Hoy nos acompaña un ex jefe del GIGN. ¿Se han preguntado qué experimentan los gendarmes de élite en misión? ¿Cómo se persigue a los buscadores de oro ilegales en la jungla más hostil? Hoy vamos a hablar de misiones de infiltración en Guyana, de los garimperos, sin fe ni ley, y de ese momento en que todo cambió en su vida en una fracción de segundo. Bienvenido a StoryCube, Mayor Frank Robin. Es un placer tenerte aquí. Antes de hablar de tu increíble historia y trayectoria, tal vez sería bueno saber, quién eres rápidamente, en pocas palabras, ¿qué hacías en esa época? Como mencionaste, fui gendarme en el GIDG, el grupo de intervención de la Gendarmería de Guyana, ahora antena del GIGN. Nuestro trabajo principal era perseguir a los garimpeiros, buscadores de oro ilegales. ¿Por qué garimpeiros? Porque en brasileño significa buscador, por eso les llamamos garimpeiros. Entonces, son personas que vienen principalmente de Brasil y de Surinam para explotar ilegalmente el oro que está en el subsuelo de la Guayana. Lo particular de la Guayana es que es un departamento donde hay muchísimo oro. El 90% del territorio es selva amazónica. Nosotros, como unidad de intervención, cubríamos el área judicial. Fuimos entrenados por el GIGN para ir allá, eso es lo que la gente sabe. Es decir, vamos a detener a los asaltantes porque hay muchísimos robos a mano armada, asaltos allá, narcomenudeo, todo lo relacionado con la prostitución y todo eso. Por lo general, a las 6 de la mañana una columna de asalto irrumpe y detiene a los sospechosos en su casa, beneficiando a la policía judicial. Entonces eso eran más o menos 200, un poco más de 200 misiones al año. Y después teníamos la parte de la selva ecuatorial, donde justamente perseguíamos a los buscadores de oro, y ahí sí, todo sucede en medio de la jungla. Realizábamos misiones conjuntas con militares o legionarios, como relato en mi libro, enfocadas en mi unidad. Misiones de infiltración que tenían como objetivo detener a los criminales que buscábamos en medio de la selva. Son misiones realmente atípicas, hay muchas formas de actuar, somos los únicos que las dominamos, los únicos que las llevamos a cabo. Por eso solo trabajábamos entre nosotros, sin apoyo militar. Increíble. Vamos a hablar obviamente de este libro, me pareció muy interesante repasar un poco cronológicamente tu trayectoria y de hecho creo que es algo que también haces en el libro, si no me equivoco. Realmente repasas toda tu historia, las misiones más importantes que has realizado. Exactamente, sí. El libro se llama, por cierto, 23 gramos de oro, por 23 gramos de oro. Por 23 gramos de oro, sí. Vamos a volver sobre eso, obviamente, durante el video, sobre el significado de este título, si te parece bien, por supuesto. Lo que te propongo antes que nada es quizá regresar un poco a tu bautismo de fuego. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Cuáles fueron un poco las primeras misiones, las primeras cosas que hiciste incluso antes de que todo empezara? Bueno, yo, después de lo que cuento en mi libro, entonces explico un poco, es mi historia, así que el objetivo del libro, en realidad, era realmente poner en evidencia las misiones que hacemos en Guyana, las misiones con mi unidad, la antena GIGN, porque no son conocidas, nunca han sido contadas, así que el objetivo era realmente darles visibilidad y utilicé mi historia para contar todo eso. Entonces, empiezo desde mi infancia, cómo entré a la gendarmería, qué fue lo que me motivó a incorporarme a Guyana. Y luego después explico diferentes misiones que son un poco atípicas. Yo, en 2008, tuve la suerte de ser aceptado para poder hacer el primer curso, precisamente, que era impartido por el GIGN para ir a ultramar, porque realmente querían reforzar las unidades.
Ahora, es un curso que es obligatorio. Todos los que van a una antena del GIGN, ya sea en la metrópoli o en ultramar, están obligados a hacer este curso. En 2008 fuimos de los primeros en hacerlo en la Gendarmería, donde todos estamos formados en intervención. Yo incluso era instructor de intervención profesional. Es realmente para todos los gendarmes, tanto los psicólogos como los gendarmes de brigada, para que todos puedan intervenir de manera segura, por su propia seguridad y por la seguridad de la persona que vamos a detener. Entonces, eso es lo que llamamos intervención profesional, o sea, todos los modos de acción y las técnicas. En el ámbito realmente de la intervención, ya en la parte más alta del espectro para el terrorismo, o realmente cuando las personas están armadas o pueden estar armadas, vamos a la intervención especializada. Ahí el GIGNE nos entrena, es poca gente, público pequeño. El GIGNE, sumando todas sus unidades, son 1000 personas. En una población de 120.000 gendarmes, eso es solo el 1%. Ok, sí. Estamos entrenados para intervenciones especializadas. Recibí capacitación antes de ir a Guyana, por eso pude ir. Entonces pregunté. ¿Qué aprenden las cosas? La capacitación es, realmente estamos entrenados en todo lo que es intervención especializada, como decía, así que son modos de acción específicos para detener a alguien en una casa o en un espacio abierto, en un vehículo o en la calle. Realmente hay técnicas y modos de acción que son específicos. También hay muchísimos disparos, hay mucho entrenamiento intensivo. Obviamente son cursos que duran un poco más de 2 meses. No pasamos horas en la oficina si quieres. Es mañana, tarde y noche, y sobre todo en la noche. Es un curso que es duro físicamente, pero donde se aprende muchísimo. Es cierto que después realmente estamos mucho más preparados, podemos trabajar con mucha más seguridad, porque también hacemos muchísimos disparos, así que dominamos nuestra arma mucho más que un gendarme común. Obviamente para nosotros después realmente se convierte en nuestra arma, es la extensión de nuestro brazo, de hecho realmente somos nosotros, es una herramienta. Después, ya sabes, obviamente siempre intervenimos dentro del marco legal francés, siempre, es normal, ¿sabes? Y luego yo pedí, así que me fui a Guyana. Pedí Guyana primero porque era el departamento francés con más compromiso operativo, ya que apoyamos a los investigadores desde el lado de policía judicial. Ellos van a trabajar, nos van a decir en la investigación, van a identificar a uno, nosotros le llamamos un objetivo. Entonces un tipo que hay que ir a detener en tal o cual lugar, no importa, puede ser en su casa, puede ser en medio de la selva, puede ser en cualquier lugar de Guyana. Ah, es un nombre, ustedes le llaman objetivo entonces. Sí, le llamamos objetivo, sí. Sí, le llamamos objetivo, sí. Y de hecho, en cuanto este individuo está armado o es susceptible de estar armado, ya ha hecho uso de su arma, o incluso si es susceptible de estar armado, los investigadores llaman a una unidad de intervención especializada. Entonces, en Guyana éramos los únicos, así que también nos solicitaba la policía, no necesariamente el agente de investigación, sino también los investigadores de la policía, y hacíamos intervenciones porque en Guyana la especificidad de este territorio de ultramar es que es un departamento que está en un continente, comparado con los otros territorios de ultramar, que son islas. La Guyana está realmente ubicada, es un pedacito de Francia realmente perdido en medio de Sudamérica, entre Brasil por un lado y Surinam por el otro. En Francia hay 1 a 1.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en Guyana es 15 veces más, siendo el departamento con mayor criminalidad. Por eso teníamos un gran compromiso. Como mencioné, el 90% de este departamento es selva amazónica y bosque primario, con mucho oro en el subsuelo. Entonces, hay empresas legales que explotan ese oro, que trabajan de manera más o menos limpia en cuanto al medio ambiente y van a pagar impuestos al Estado francés. Inevitablemente hay personas que vienen a explotarlo de manera ilegal. Y todas esas personas, todos los que explotan ese oro de manera ilegal, vienen principalmente de Brasil y de Surinam, porque las fronteras son simplemente ríos, así que cruzan y luego 10 minutos después ya están... ¿Son qué? Surinameses que vienen de Surinam. ¿Qué son? ¿Las fronteras qué son, dijiste? Ríos. Ah, ríos. Sí, entonces algunos son ríos pequeños, pero un río en Guyana, si quieres, equivale a un río grande en Francia. No estamos hablando de las mismas proporciones, no es para nada lo mismo. Entonces ellos cruzan, la mayoría lo hacen de noche, los convoyes pasan de noche y luego avanzan por el medio de la selva para llegar a los sitios, así que a veces tardan varios días en llegar a un sitio ilegal. Antes de que lleguemos quizá a tus primeras misiones, ¿ya habías hecho otras misiones antes de eso, o no? Cuando era gendarme móvil, justamente, en la gendarmería móvil, que es el equivalente a los CRS, la gente los conoce ahora, pero los conocemos bien por las manifestaciones y todo eso. Pero nosotros, en esa época, hacemos muchas misiones en el extranjero, así que yo estuve en Nueva Caledonia, estuve en La Reunión, también estuve en Costa de Marfil, en una operación exterior con mi escuadrón, y luego, como decía, como tenía diferentes certificaciones de instructor, a menudo me destacaban para dar instrucción en Saint-Astier y yo quería un compromiso un poco más operativo, justamente. Por eso me fui al extranjero, porque allá el nivel de intervención es mucho más alto. ¿Cómo es al llegar? ¿Es como esperabas? ¿Hay más gente? ¿Cómo te sientes? Guayana, junto al océano, concentra sus poblaciones en el litoral. Tienes varias ciudades, empieza del lado de Brasil, tienes Saint-Georges-de-l'Oyapock, luego tienes la carretera que va, tienes diferentes pueblos, pequeñas ciudades, digamos que tienes Regina, luego tienes Cayena, que es la capital, la ciudad principal, después arriba tienes Kourou, entonces Kourou es conocida por el centro espacial. Después, más arriba, tienes Saint-Laurent-du-Maroni, que está hasta arriba, y ahí es la frontera con Surinam, así que tienes una carretera que atraviesa todo, en realidad es una sola carretera. Por ejemplo, de Cayena a Saint-Laurent son 3 horas,
y de Cayena a Sant-Jordi-de-l'Oyapock unas 3 horas también. Así que para cruzar necesitas casi 6 horas por una sola carretera. Y tomas esa carretera durante el día o aún más en la noche. En una hora solo ves monos o animales cruzando la carretera. Está muy aislado, pero la población es muy diversa. Hay muchos clandestinos. Es fácil llegar a Francia, solo hay que cruzar el río. Los amerindios viven más en la selva y no son muchos. Y después tienes muchos brasileños, muchos surinameses también que vienen de Surinam. Tienes una enorme población china, ellos son los que tienen todos los comercios, de hecho los chinos. Y después tienes una población, los Hmong. Entonces los Hmong son un grupo étnico que viene de Laos, que fue expulsado de Laos. Y de hecho ellos están en un pueblo que se llama Cacao, a 1 hora en coche más o menos de Cayena. Ellos llegaron a este pueblo Cacao al principio, hace, no sé exactamente, hace varias decenas de años, en realidad, era la selva. Ellos limpiaron, cultivaron y ahora proveen frutas y verduras a Guyana. Son una población muy resiliente y diversa. Todos son prácticamente guyaneses. También viene mucha gente de la metrópoli. Hay criminalidad y por eso inseguridad, pero solo en algunos barrios de Cayena o Kourou, igual que en la metrópoli. Hay barrios donde, en las grandes ciudades, hay barrios a los que no hay que ir mucho de noche, ¿sabes? En Guyana es igual, como en todos los territorios de ultramar, hay mucha droga, así que hay muchísimo crack. Y es cierto que los que consumen crack, ellos sí, pierden el control fácilmente, así que cuando andan por Cayena hay que tener cuidado. Porque nosotros ya hemos hecho intervenciones donde los tipos apuñalaron a alguien por 10 euros en un cajero automático, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la primera intervención que hiciste allá? ¿La primera que te marcó allá? Pues en realidad las que más me marcaron fueron las misiones en la selva, porque esas son atípicas, realmente dejan huella, cuento algunas en mi libro. Y después las misiones, como decía, las de la policía judicial, o sea, en apoyo a los investigadores. Yo, como les conté en mi libro, pero en realidad se vuelve tan rutinario que ya no me acuerdo bien de las misiones. De hecho, ninguna me marcó realmente, porque si quieres, en realidad, cuando trabajas, yo además era jefe de grupo, así que mi jefe me daba el objetivo, dónde era, a quién había que detener, y yo era quien daba la táctica y todo eso, y cada rol, el papel de cada integrante del equipo. ¿Cómo es cuando recibes una orden así? ¿Solo te dan un objetivo y después tienes que...? Recibes el perfil de la persona. De acuerdo, entonces, según lo que haya hecho, si es conocido, si ya ha sido detenido, todo eso, los amigos que pueda tener en el entorno, toda la situación general, en realidad, luego la situación particular, realmente, dónde está, cómo está el lugar, ves el sitio, cómo es, si logramos localizarlo o si de verdad... Son personas que siempre están entre Brasil y Surinam, así que no podemos localizarlas en un lugar específico, así que depende de la información de inteligencia. Sabemos que a tal hora va a pasar por tal lugar, así que lo atrapamos ahí, por ejemplo. Entonces después organizamos la operación, pero si quieres, cuando intervenimos así, es un asalto deliberado, es decir, somos nosotros los que decidimos intervenir. Entonces preparamos una orden inicial, una táctica para detenerlo de manera segura, prevemos diferentes hipótesis, ¿de acuerdo? Por si acaso pasa esto, por si acaso no pasa esto. Prevemos todas las hipótesis posibles según nuestra experiencia y conocimiento. ¿Qué hipótesis hay? Si alguien saca un arma, ¿ustedes se quedarían igual? Bueno, no sé, por ejemplo, terminas en una casa, esperas que el tipo... nosotros intervenimos a las 6 de la mañana por el marco legal, a las 6 de la mañana, esperas que el tipo esté durmiendo en su habitación. También puedes tener una hipótesis donde en cuanto llegas, el tipo está en su jardín, la puerta de la entrada principal, nosotros la podemos romper con el ariete, con explosivos, con cerámica, lo que sea, pero si de verdad está demasiado difícil de abrir, podemos entrar por otra salida, una ventana u otra puerta. Después, cuando entramos al departamento, el primer trinomio, a menudo, ellos tienen un escudo y cuando entran, su papel es ir directamente a la habitación para atrapar al tipo. Pero sí, cuando llegan, por ejemplo, el tipo pues se peleó con su esposa, está en su sofá, hay que detenerlo de inmediato cuando pasan. De hecho, existen todas esas hipótesis, hay diferentes. Ustedes piensan en todo de antemano, es increíble. Sí, exactamente. Entonces realmente hay que pensar en todo de antemano. El objetivo es trabajar con seguridad, vamos a controlar casi todas las hipótesis. Y los tipos con los que trabajamos, los compañeros, ya están acostumbrados. El trinomio entra, su papel es ir a la habitación, no sé, que es la tercera puerta al fondo del pasillo, y cuando entran, ven al tipo, no van a correr hacia la habitación, en realidad van a interpelar al tipo, y la habitación entonces no son los binomios que están detrás quienes se van a encargar de eso, si quieres. En realidad es un ejercicio, así que todos saben lo que tienen que hacer, es natural, todo fluye. En realidad planeamos nuestro esquema táctico, planeamos nuestra orden inicial, pero en verdad siempre es la situación la que va a determinar nuestra acción. Planeamos, pero si la situación cambia, nos adaptamos y damos nuevas órdenes. Eso lo hace interesante. ¿Cuántos son así en una intervención? Un grupo de asalto son más o menos 12 tipos, y después también tenemos personas que están asegurando el perímetro afuera, ¿de acuerdo? Asegurando el perímetro para asegurar la zona, porque no sabemos cuándo intervenimos. Supongamos en una colonia, por ejemplo, vaya a haber tipos que llegan, amigos de los tipos para causar problemas o para intentar meterse en medio del asunto. ¿Te ha pasado eso alguna vez, intervenir? Sí, pero muchas veces cuando intervenimos en la mañana, de hecho, y luego al tipo lo agarramos, intervenimos con un pez gordo. En el momento en que llegas, el tipo está tan sorprendido que hay quienes hasta se orinan encima, ¿sabes? Pero en cambio, una vez que está frente al investigador, media hora después, vuelve a hablar. ¿Ves? Grita ante el investigador, pero antes no era valiente cuando le pegaron con el escudo en su cama. Sí, está claro, está claro. Así suele ser. Nosotros en realidad lo ponemos a disposición de los investigadores y después son los investigadores quienes hacen los interrogatorios y las investigaciones.
Tú estás en el lugar cuando intervienes como jefe, así de... Sí, estoy en la columna de asalto, usualmente detrás del segundo trinomio. ¿Qué tipo de personas hay, si me atrevo a preguntar? Entonces, hay 3 personas con un escudo y los demás... Cada quien tiene su papel. Por ejemplo, en la célula de escudo suelen ser 3, uno adelante con escudo grande, como pasó, por ejemplo, en el Bataclan, ¿sabes? Mostraron, por ejemplo, que ellos realmente tienen un escudo grande. La Berry tiene un escudo que es más pequeño, más manejable, entonces ahí son 3 con un arma larga, normalmente. Después tienes una pareja detrás, que ellos están equipados con equipo pesado, con casco blindado y todo, pero no necesariamente llevan escudo. Y también tienes una célula de irrupción, la llamamos la célula de irrupción. Ellos son los encargados de abrir la puerta, así que hay diferentes métodos. La abren con una apertura fina o la tumban con un ariete o una escopeta con cartuchos de cerámica para romper cosas. También puede haber explosivos, pero nosotros en Guyana no usábamos explosivos. Era raro que nos encontráramos con puertas blindadas, ¿no? ¿Sabes? A menudo eran puertas de madera en Guyana, pero en la metrópoli también trabajaban con explosivos. Hay varios métodos para abrir las puertas. Luego la célula entra y actúa. Todos, incluidos los objetivos y sus familias, son detenidos y después seleccionados. Siempre trabajábamos al inicio con un médico y una enfermera, pero ellos no iban en la célula de asalto, se quedaban atrás. En caso de que haya una herida, obviamente por el uso de armas o cualquier cosa, que puedan venir a auxiliarnos a nosotros o a la persona detenida. Muchas veces intervenían porque un familiar, como la mamá o el papá, se desmayaba. Servían más para las familias, porque vas a detener a un tipo, aunque sea un imbécil. La familia tal vez ni siquiera está enterada. Pues sí, claro. No es necesariamente... ¿Ya has tenido casos así donde haces la intervención y se defienden directamente en la mañana? No sé, que tengan una pistola bajo la cama o cosas así. Cada vez que intervenimos, lo hacemos tan rápido que casi nunca tienen tiempo de usar las cosas. Pero sí, efectivamente, cerca de las camas hay muchos que tienen armas cerca de ellos. Nunca tienen tiempo porque llegamos tan rápido, en realidad. De verdad, tienes que crear como una comunión de impacto, si quieres. Entonces, una vez que la puerta está abierta, todo sucede en muy poco tiempo, pero cuando trabajamos en espacios abiertos, es decir, en la calle o en un comercio y todo eso, no estamos vestidos de gendarmes necesariamente, estamos de civil, y ahí, en cambio, sí tiene que ser súper rápido, porque la persona muchas veces está alerta y hay gente alrededor, así que hay que hacerlo todavía más rápido. ¿Por qué? ¿Solo toma unos segundos antes de que...? Sí, ni siquiera es un segundo, es muy rápido. Uno de los primeros capítulos que mencionas en el libro se llama Frente a las piraguas locas, aunque ya no recuerdo bien. ¿De Sosonel? De Sosonel, ok. Sí, Sosonel es un lugar en Guyana porque en realidad en Guyana, en los ríos, siempre hay como pequeñas represas, pequeñas cascadas, ¿ves? Porque hay muchísimas piedras, muchas rocas en el fondo de los ríos. Y entre la temporada seca y la temporada de lluvias o incluso con la marea, el nivel de los ríos puede variar de 3 a 5 metros, ¿ves? Pero de verdad, en una sola noche, el agua puede subir 2 metros en temporada seca. Por ejemplo, hay lugares donde hay muchísimas piedras, donde hay pasos muy específicos que hay que tomar, porque si no, si pasas por otro lugar y hay una piedra justo debajo del agua que no ves, porque el agua ya no es azul, es súper oscura, metes la mano hasta aquí, ¿ves? Y no ves tus dedos, ¿sabes? Ah, sí, carajo. Entonces puede haber una piedra debajo, rompes tu motor, así que siempre tienes que pasar por el mismo lugar. Y esas cascadas les llamamos saltos, así que hay varias. Está la Manín, por ejemplo, creo que hay 100 saltos. Y en realidad hay piedras por todas partes, así que hay rocas por todos lados. Entonces hay pasos muy específicos. Los surinameses o los amerindios, los que viven en el río, conocen los pasos de memoria. Así que pasan tanto en la temporada seca como en la temporada de lluvias, siempre pasan por el mismo lugar para estar seguros, aunque haya 2 metros, 2 o 3 metros más de agua, pero siempre pasan por el mismo lugar en realidad, porque pues es su costumbre. Es súper interesante. ¿Y usted ya ha ido a esos lugares? Siempre vamos a esos lugares. La dificultad para nosotros es que los piragüeros, sean amerindios, surinameses o brasileños, ellos nacieron en un lugar, conocen el río de memoria, pero solo en ese lugar, pero no necesariamente conocen todos los ríos, y nosotros, como trabajamos en toda Guyana, se supone que debemos conocer más o menos todo, así que es imposible conocer todos los pasos. Hay momentos en los que es cierto que se nos descompone el motor porque pasas y pum, golpeas una piedra en el agua y pues se te rompe el motor, así que... Después hay una parte llamada Golpe Inesperado en Camopi. ¿Qué ocurre ahí? ¿Es una misión especial? Sí, bueno, para volver primero a la primera, sobre la piragua Foc de Sosonel. En realidad era una misión donde hay una represa. Hay una represa que en realidad hicieron los ingenieros y los militares. En realidad, a través del río hay una represa que hicieron, son alambres de púas con barriles y todo eso. Es algo básico, pero en realidad es para evitar que las piraguas suban, porque en ese lugar está cerca de Surinam. Y en realidad, en la noche hay convoyes, piraguas clandestinas, con material, con personas ilegales. Cuando bajan de regreso, llevan oro y diferentes materiales, van a abastecer los sitios ilegales. Construyen una represa para bloquear el paso, de noche suelen descargar la mercancía antes, rodean por el bosque y la suben más arriba en piraguas, adaptándose así. Entonces nosotros hacemos controles por todos lados, los militares también hacen eso. Sí, todos los caminos alternativos, así que hay cuatrimotos y todo eso. Entonces después de eso son más los gendarmes móviles o los militares quienes se encargan de eso. Interveníamos porque está lejos, a 1 hora en helicóptero desde Cayena, y eso ocurría de noche. Hay convoyes de 5 o 6 piraguas que fuerzan la represa.
Generalmente primero pasa una piragua vacía con motores de 200 o 225 caballos y la parte delantera, llamada banana, queda a 3 metros sobre el agua. Si quieres, hace como un caballito, ¿ves? Y de hecho, llega a la represa, lo aplasta todo, rompe la represa y después vienen las piraguas cargadas de material. Entonces, hay 4 o 5 toneladas de mercancía con brasileños, con indocumentados encima y listo, pasan y van a abastecer los sitios ilegales que están más arriba, son muchos sitios. No logro imaginármelo. Una piragua es un bote como los que uno puede imaginar, pero aquí son mucho más largas, son anchas, se pueden poner 3 o 4 toneladas de mercancía, son de madera, entonces ellos fuerzan el bloqueo y por eso siempre nos llaman como refuerzo, porque sabemos que una vez que entregan la mercancía van a regresar y van a regresar vacíos, así que irán mucho más rápido y muchas veces cuando regresan vacíos regresan con oro. También los jefes de los sitios regresarán, así que es delicado. En estas detenciones suele usarse armas porque la gente no se deja atrapar. ¿También van armados? Sí, siempre llevan armas, porque en un sitio ilegal hay garimpeiros, buscadores y trabajadores. Ellos en realidad son personas que vienen principalmente de Brasil, de provincias bastante pobres, y vienen a buscar oro en Guyana para enriquecerse un poco. Y ellos son realmente los trabajadores. Trabajan en zonas de extracción de oro y crean áreas de vida a 30 minutos o 1 hora caminando del trabajo. Las zonas de vida están ocultas bajo la selva y no se ven desde el aire. Ellos viven en pueblos en la jungla, en cabañas llamadas carmets. Son troncos de árboles con lonas que sirven de techo y de paredes y viven ahí dentro. ¿Camuflados así? Sí, exacto. Entonces viven ahí dentro. Y el problema de estos pueblos, en estos sitios, es que están los garimpeiros, saben que vienen a extraer oro de manera ilegal y también usan mercurio porque tiene la capacidad de atraer el oro cuando lo limpian, así que obviamente contamina mucho los suelos. Y después, en los lugares donde van a trabajar, van a deforestar todo, van a bombear agua. Entonces es cierto que crean muchísimos lodos. Y después el suelo queda estéril durante decenas de años. No vuelve a crecer nada, así que es un desastre ecológico. Y después, en estas zonas de vida, el problema es que se encuentra muchísima prostitución, muchísima droga. Cuando van a extraer el oro, en realidad hay un patrón que va a comprar todas sus mercancías. Entonces los motores para extraer el oro, el combustible, todo eso cuesta muy caro. 1 litro de combustible en la selva, dependiendo de la temporada, puede valer, con el precio actual del oro, puede valer 30 euros. Pero en la selva en realidad no hay ningún intercambio en euros o dólares, todo se hace en oro. Entonces, ya ves, cuando encuentras comercios hay una pequeña balanza y en realidad la gente puede ser 1 gramo de oro o una fracción de gramo de oro y todo se pesa en oro y las mercancías se pagan en oro en el lugar. Un patrón del sitio es quien lo dirige. Exactamente, entonces él dirige el sitio y después emplea a los garimpeiros, a los trabajadores, entonces los trabajadores, ellos son explotados. El 70% del oro es para el patrón que paga todo y el 30% se reparte entre los garimpeiros. Así no ganan mucho. Además, los fines de semana hacen muchas fiestas. Entonces, en el lugar, en medio de la selva, en medio de estos pueblos, vamos a encontrar lugares que llamamos Kurshotels. Entonces, si quieres, hay zonas de vida, un poco por toda la selva, y en medio de estas zonas de vida, cerca de los ríos, se abastecen de mercancías con piraguas. Ahí está la zona principal llamada Kurshotel, como un supermercado con varias áreas de vida alrededor. Entonces, idealmente van a caminar 2 o 3 horas para venir a alimentarse, comprar mercancía, comprar comida, comprar todos los productos de belleza, todos los productos de limpieza, en fin, todo lo que necesitan para todo, y también sirve como bar y como antro. Todo funciona con generadores en la selva, no hay electricidad, pero hay pantallas, bocinas, sonido, congeladores y refrigeradores. Es ilegal, no hay... Todo eso se trae de manera ilegal, por supuesto, así que en medio de estos lugares hay muchas chicas y prostitutas. Y hay muchísimas drogas, así que eso genera una gran criminalidad y también hay muchos ajustes de cuentas. El problema es que en estos lugares los jefes suelen ganar mucho, como si pudieran extraer varios kilos cada semana o mes. 1 gramo de oro vale unos 100 euros, así que imagina cuánto es tener 10 kilos. Es mucho dinero rápidamente. En Guyana se extraen ilegalmente varias toneladas al año. Todo termina en comercios de oro en Surinam, usualmente controlados por chinos para ser revendidos. ¿Qué son los comercios de oro? Bueno, en realidad los comercios de oro en Surinam son tiendas y de hecho la gente viene a vender su oro. Sí, es una tienda que compra oro. Entonces es oro que viene de los sitios, porque no se puede rastrear, viene de los sitios de Guyana. Eso equivale al precio actual del oro a entre 500 millones y 1.000 millones de euros que salen de manera ilegal. Es enorme el potencial. Hay muchas pandillas brasileñas, entonces las pandillas brasileñas nosotros las llamamos facciones. Estas facciones nacieron en el entorno carcelario en Brasil en los años 70, así que son realmente pandillas ultraviolentas, incluso más violentas que las que conocemos, como la mafia de Zeta y todo eso. Estamos en Sudamérica aquí, así que realmente son los cárteles. Ellos vienen a la selva precisamente, la mayoría de las veces, matan a los jefes de los sitios y después van a explotar ese oro. En Guyana hay 15 veces más homicidios que en la metrópoli. Las pandillas provienen de Amapá, Brasil, que colinda con Guyana y Francia, donde la tasa de homicidios es 50 veces mayor.
Entonces, si quieres, la gente no tiene para nada los mismos marcos legales que nosotros, ni las mismas nociones de valores, nada de eso como nosotros. Así que nuestro papel es hacer respetar las leyes francesas en un territorio de Sudamérica. Entonces, frente a nosotros tenemos personas que no tienen para nada las mismas nociones que nosotros. Así que bueno, para volver a Sausonel, sabíamos que las piraguas regresarían río abajo tras forzar la barricada, así que preparamos una emboscada para atraparlas. En el libro cuento que disparé al motor con mi fusil para detenerlos. Al final los vimos, pero fue difícil. O logramos detenerlos en una barricada, donde van a reducir la velocidad para pasar, o intervenimos. También cuento eso en mi libro. Hay otra misión donde intervenimos un poco como en una operación de Go Fast, en realidad. Todo sucede de noche, hay que imaginarse en ríos bastante estrechos, con piedras por todos lados, como ya dije. ¿Cómo ven de noche? ¿Tienen lentes especiales o cómo le hacen? Sí, tenemos gafas de fricción de Yells y UCIs. Ves un poco más, pero no ves como en pleno día, ves un poco más. Eso deforma un poco las distancias. Y de hecho, a lo lejos, cuando vemos que llegan las piraguas, nos ponemos eso y luego salimos a cazar. Y una vez que nos detectan, entonces nos quitamos los Yells y encendemos las luces. Porque ya saben que estamos ahí y como intervenimos es realmente como un Go Fast. Es decir, nosotros también tenemos una piragua, también tenemos un motor grande, porque en realidad cuando atrapamos una piragua, el motor lo incautamos y luego lo usamos. La justicia nos lo devuelve para usarlo. Todo nuestro equipo es incautado en misiones y luego la justicia nos lo devuelve para usarlo. Incluso la piragua de la gendarmería la usamos para hacer advertencias. A menudo trabajamos con una segunda piragua, donde tenemos tiradores que nos apoyan. A menudo trabajamos con una moto acuática, también tenemos moto acuática que nos apoya. Y en realidad, cuando llegamos, el objetivo es llegar al contacto con la piragua. Imagínalo, 80 km/h de noche en ríos estrechos. Él no se dejará atrapar. En la piragua somos 4. El piragüero, 1 adelante con apoyo de fuego y 2 gendarmes. Solo somos de mi unidad, no trabajamos con otros. Y de hecho tenemos a 2 tipos de mi piragua que van a saltar a la piragua enemiga para detener al piragüero y a las personas que están dentro. Entonces imagínate, es súper peligroso muchas veces cuando ven que ya los atraparon. Además se lanzan hacia la orilla, después se tiran completamente a la orilla. La piragua entra a unos 10 metros al bosque, ¿ves? ¿Las personas que saltaron a la piragua logran sobrevivir aún así, a pesar de todo? Sí, porque en realidad es una técnica que realmente el objetivo es realmente llegar al contacto. Y eso se hace, el piraguero, una vez que llega al contacto, da la orden de saltar. Entonces saltan. De hecho, los tipos saltan directo. Pero efectivamente no hay que pensarlo demasiado porque eso puede pasar en una fracción de segundo. La piragua adversaria en realidad da un golpe de remo y listo, se va. Entonces el piraguero tiene un papel determinante. Es él quien da las órdenes y los tipos que están en medio no tienen opción de fallar. ¿Ves? Realmente tienen que tener... Lo practicamos en el entrenamiento. ¿Qué pasa si ellos saltan, por ejemplo, y no logran? Dices que caen al agua, o sea, ustedes... Caen al agua, después, si caen al agua, tenemos un chaleco antibalas con flotabilidad positiva, así le llamamos. Entonces, flota. El problema es que cuando caen, pueden quedar inconscientes. En el momento en que la piragua con los motores pasa por encima de ellos, obviamente los puede partir en 2. Además, como te decía, ellos tienen muchas armas. El que está de apoyo adelante siempre tiene que vigilar que los tipos no saquen un arma. Después, cuando saltan a la piragua, ¿no? La piragua está llena de mercancía y todo eso. Entonces hay que imaginar que no es como un barco normal. Así que cuando llegas, el tiempo que tardan en saltar a la piragua, desde el momento en que hay barriles... A mí ya me ha pasado, hay clandestinos, garimpeiros, que no tienen mucho y tienen miedo. Lo importante es atrapar a los pirogueros. Y el patrón del sitio sí está ahí. En una misión que también cuento donde intervenimos, en el momento en que camino en la piragua, escucho un ruido y todo. Y de hecho había 3 cerdos amarrados que iban a servir como comida en un sitio, ¿ves? De hecho encuentras de todo en una piragua, ¿ves? Tienes tanto combustible, mucho combustible. Vas a encontrar pequeños frascos de mercurio, vas a encontrar mucho arroz o cuac. Entonces el cuac es harina de yuca, frijoles rojos, en fin, toda la comida brasileña, paquetes de latas de refresco, botellas de whisky, botellas de ron, en fin, encuentras de todo. Si tu bocina está rota, puedes pedir una nueva. En una piragua encuentras de todo. Tal vez sea una pregunta muy tonta, pero ¿por qué no intervienen directamente en el sitio y prefieren hacerlo en el río arriba? Cuando intervienes en el sitio, primero tienes que saber dónde está el sitio. El sitio. Primero hay que ubicarlo río arriba y luego el problema es que cuando intervienes en el sitio, el tiempo que... Muchas veces, ¿no? Cuando llegamos en helicóptero, ellos escuchan los helicópteros, tienen tiempo de esconder el equipo y además esconden muchísimas cosas alrededor también. Es muy fácil ocultar algo en el bosque. Imagínate, en el bosque es tan denso, cuando entras en la selva, avanzas 2 metros en el bosque, te das la vuelta y ya no sabes de dónde vienes. Es muy denso, así que es fácil ocultar cosas. Un día me pasó al estar en un sitio y de hecho yo sentía un olor a gasolina, ¿sabes? Entonces yo sabía que había algo porque la gasolina brasileña tiene un olor particular comparado con la nuestra. Así que después con la experiencia te acostumbras, identificas rastros. Y de hecho miro alrededor y de hecho había un cuatrimoto que estaba escondido. O sea, un cuatrimoto es grande, ¿sabes? Estaba un poco escondido, estaba como de aquí a la cámara, ¿sabes? Estaba a 2 metros, 2, 3 metros en realidad, estaba escondido. Era tan denso que no lo veía. Realmente tuve que acercarme y con el olor lo detecté. De hecho, quité un poco las ramas que había alrededor y vi el cuatrimoto, así que realmente es súper fácil ocultar cosas.
Es mejor atraparlas antes de que pase, en vez de... Era una pregunta tonta, estaba seguro. Pero en realidad es interesante saber los verdaderos desafíos de este tipo de cosas. De hecho, cuando dijeron que habían hecho una emboscada, pensé que era una emboscada donde ustedes estaban en el suelo. Ustedes también están en un barco. A menudo esperamos en el barco a que pase el convoy y luego lo perseguimos. ¿Redada inesperada en Camopi es otra misión o qué es? Sí, es otra misión. Bueno, Camopi, la gente lo conoce un poco, creo, es realmente un pueblo, está del lado brasileño. ¿Es un campamento de buscadores de oro o qué? No, Camopi es un pueblo de amerindios, así que hay escuelas y todo. También hay gendarmes móviles que están destacados ahí. Sí, cuando llegan se quedan 3 meses en el lugar. 3 meses en medio de los amerindios, te puedo decir que eso sí te cambia, regresas con otra perspectiva, ¿sabes? Estás perdido en medio de Francia durante 3 meses porque estás en medio de la nada. Camopi realmente está en medio de la nada. Ok. La única manera de llegar es en helicóptero, ¿ves? Si no, necesitas varias horas en piragua. Sí, en temporada seca hay un momento en que ni siquiera puedes llegar. Nosotros entrenaremos a los gendarmes móviles con la unidad. Cada 3 meses, 2 de mi unidad van a entrenarlos allá. Por la especificidad de ese lugar, porque alrededor hay muchos sitios ilegales también. Entonces, un día yo fui allá y los gendarmes móviles llegaron 2 días después. Entonces, en realidad, con los amigos con los que estaba, decidimos ir a hacer un pequeño reconocimiento para atrapar a alguien. Habíamos recibido información porque hay una brigada en el lugar también. Nos dijeron que tenían información de que había movimiento de piraguas. Me hicieron bajar muy temprano en la mañana, de noche, para evitarlo, porque hay muchas alarmas en el bosque. En el bosque hay alarmas por todos lados. Los tipos tienen una radio y en cuanto pasamos van a decir, ok, hay gendarmes o militares que acaban de pasar. Puedes estar seguro de que más arriba, en los sitios clandestinos, más arriba, ellos saben que estamos ahí y van a esconder todo. Son personas que comparten información rápido al ver algo. Exacto, nos infiltramos y atrapamos una piragua que dejaba material. Fue gracioso porque la selva era tan densa que no podíamos avanzar. Decidimos cruzar el río usando la mochila como flotador y estuvimos varias horas derivando hasta llegar discretamente al centro. Llegamos a un lugar donde descargaban con una piragua que no esperaba vernos. Al llegar por el agua, los vimos, salimos del río, entramos a la selva y los atrapamos. Cuando hacen eso, ¿lo hacen en comunicación con, no sé, una central para explicar el lugar o simplemente van directo? El problema es que en la selva el nivel de comunicación es muy difícil, así que usas teléfonos satelitales. Eso fue en 2000, ya pasaron 15 años y no me hace más joven. Ahora está Starlink y los teléfonos de Elon Musk. Ahora en la selva ya hay antenas, lo que facilita la comunicación, pero los brasileños también las tienen. Ellos seguramente también lo tienen. Ellos lo tienen, así se comunican mejor. Antes, nosotros solo teníamos la radio, lo que llamamos Blue, así que son radios de alta frecuencia donde en cada sitio ilegal tienen una radio. Pero, por ejemplo, en las piraguas, una vez que sale, entre el momento en que sale y el momento en que llega, antes no tenían radio ni tecnología, pero ahora en las piraguas usan antena Starlink y celulares con Facebook e Instagram en la selva. Es una locura. Entonces ustedes se infiltran, ven ese lugar, ¿qué hacen? ¿Intervienen o hacen algo? Sí, los detenemos. Era una piragua donde solo había 2, simplemente estaban siendo dejados ahí, en esa misión. Sí, hay misiones donde son muchos más, pero en esa misión solo eran 2, así que nos infiltramos y los atrapamos. Porque cuando nos vieron llegar, uno de ellos se escapó directamente al bosque, así que lo detuvimos, y el segundo, el que manejaba el motor, el piroguero, intentó retroceder para escapar, porque nosotros llegamos desde arriba, entonces él nos vio, así que yo salté sobre el piroguero, ¿sabes? Y el tipo, ¿ves? Tenía una pistola. De hecho, casi siempre están armados. ¿No tuvo tiempo de disparar? No tuvo tiempo. ¿Y el que huyó, lograron atraparlo al final? Sí, después de un rato se va. En el bosque, si no lo atrapas rápido, es tan denso que ya fue. Debes atraparlo rápido o lo pierdes. Si son garimpeiros, nosotros la gente, cuando llegamos a los sitios, hay muchísimos clandestinos. Hay sitios donde en ese momento hay 200 clandestinos, 200 garimpeiros. De hecho, esas personas no tienen derecho a estar ahí. Trabajan extrayendo oro ilegalmente, pero no podemos llevarlos a Cayena. Solo se les reprocha ser extranjeros irregulares. Son clandestinos y nada más. A nosotros lo que nos interesa detener son los jefes de los sitios, también los pirogueros, porque ellos ayudan a la estancia irregular y además todo lo relacionado con el proxenetismo. Y si llegamos a toparnos con jefes de pandillas o de facciones, también es lo mismo. Para nosotros eran misiones específicas de nuestra unidad. Nuestro objetivo realmente era detener a esa gente. Cuando trabajábamos con los militares ahí, el objetivo era destruir los sitios y cuando llegábamos, de hecho, destruíamos, íbamos a destruir todo. Porque en realidad se supone que debemos incautar el material para ponerlo a disposición de la justicia. El problema es que cuando llegas al bosque no puedes incautar y llevarte las cosas. A veces tienes motores que pesan varios cientos de kilos, tienes carbettes, tienes todo eso. Nosotros llegamos en helicóptero y en helicóptero no puedes transportar eso, no es posible. Podemos destruir todo para frenar la infracción. Luego, los brasileños se van como llegaron, aunque suelen ocultar equipo.
Reconstruyen el sitio y en 2 semanas ya está listo. Es un ciclo sin fin, pero necesario. ¿Cómo es, me preguntaba, cuál es un poco el perfil típico de un jefe, de un encargado de campo, por ejemplo, de un sitio? Algunos son veteranos, antiguos brasileños y todo eso, que conocen muy bien porque viven varios meses en la selva. Pero el problema es que a nosotros, los que nos interesaban, eran las personas de las facciones. Ahí, las personas de las facciones, en cambio, son personas extremadamente jóvenes. Muy jóvenes, sí. Tienen una esperanza de vida limitada, si quieres, en su banda, así que son de 20 a 30 años máximo. Y ellos son ultraviolentos y no tienen para nada la misma relación con la vida que nosotros. Saben que su vida es corta y por eso son muy violentos. Encontrábamos cadáveres en la selva por ajustes de cuentas. No sabemos cómo murieron. Encontrábamos en algunos lugares, también encontrábamos cruces, así que había alguien. No sabemos si murió de paludismo, si murió en un accidente, si murió o si le dispararon, ¿ves? Entonces después es una investigación, son los investigadores con un médico forense quienes regresan para hacer la investigación. Pero nosotros cuando vemos eso, si quieres, en realidad no sabemos, y cuando ves un cadáver dejas de inspeccionar. En mi libro relato una misión donde hallamos 2 cadáveres y acompañamos al forense y al investigador, quienes concluyeron cómo murió el sujeto. Les dispararon con escopeta. El hombre murió al instante y la mujer recibió un tiro en la cabeza, perdiendo parte de la mandíbula. Es algo macabro, lo siento. Ella logró arrastrarse y murió junto a quien suponemos era su pareja. El médico forense tomaron un pedazo de hueso para poder identificarlos y los enterraron ahí mismo, hicieron un hoyo y los enterraron ahí mismo. ¿No puedes traer los cuerpos de vuelta? No, no puedes. No hay familia, muchas veces no hay nada, así que pues tenemos las coordenadas GPS y todo eventualmente, pero eso es todo. ¿Aún así logran identificar quién es la persona o no necesariamente? ¿O a veces El problema es que muchos son brasileños, deben ser conocidos. Además, ese era trabajo de los investigadores, no mío. Sí, solo preguntaba por si acaso. Sobre el tipo de jefe es muy interesante, pero ¿cómo logran los jóvenes tener tan rápido el poder para dirigir? Las facciones son como la mafia, muy estructuradas, con jefes de banda y demás. Después de eso, no sé cómo se manejan entre ellos. Sí, claro. Pero después hay diferentes ramas. Está la rama logística, los que suministran el material, la droga, todo eso. Tienes a los que se encargan de los ajustes de cuentas, el brazo armado, incluso tienes de esos en las facciones. Incluso ahora hay personas que simplemente pagan para formar parte de esa facción. No tienen un papel específico, pero en realidad pagan. No conozco el precio de entrada, pero es muy caro, ¿sabes? Y así poder integrarse a esa facción y tener protección. Sí, es por protección, es una locura. Sí, es un poco, realmente es un sistema súper mafioso. Y obviamente cuando ves la cantidad de dinero que genera el oro en Guyana, pues ese es un poco el problema. Entonces nuestro papel, otra vez, realmente era detener a esa gente. Hablas de un asalto nocturno en el Infierno Verde. Esa misión la organicé yo de principio a fin, aunque tenía un RANS. Cuando dices que la organizaste, ¿a qué te refieres? Fui yo quien la inició, de hecho, quien preparó todo. No sabía exactamente, sabía que en una zona geográfica de la Guayana, cerca de un río que llamamos la Bunamis, sabía de sitios ilegales, pero no su ubicación, ¿me entiendes? Entonces había localizado, usando imágenes satelitales, una zona que estaba deforestada, donde en helicóptero podíamos aterrizar de manera segura, pero otra vez, cuando llegas, solo tienes la vista satelital. No sabes exactamente cómo es la vegetación. Entonces, ¿el helicóptero puede aterrizar o no puede aterrizar? Llegamos cerca de la zona de aterrizaje y el helicóptero me dejó ahí. Luego debía regresar por 4 compañeros que llegaron en avión a Maripazula. El helicóptero hacía el trayecto de ida y vuelta que dura 1 hora. Como el helicóptero no podía llevar 8 personas, los demás llegaron en avión a Maripazula y el helicóptero los recogía para agilizar. Y de hecho, entonces nos deja a nosotros a media tarde, más o menos a las 4, así que nos deja ahí. Nos hacemos invisibles, ¿sabes? Porque nunca sabes qué hay alrededor. Porque los garimpeiros, esos están por todas partes. Ese es el problema en medio de la selva, hay por todos lados, ¿sabes? Y ellos te ven, pero tú no los ves a ellos. Y el helicóptero va por los demás y se supone que nos los va a traer. El problema es que cuando regresa a Maripazula lo agarra una tormenta tremenda. Porque en Guyana el problema es que el clima cambia muy rápido, así que de hecho no puede volver a despegar de Maripazula. Fue un viernes en la noche, así que decidió quedarse y llevarnos el sábado en la mañana. Entonces nosotros, la primera noche, éramos 4, así que al final de la tarde, la noche cae bastante rápido en la selva, a las 5:30 o 6 ya es de noche, así que una vez que oscurece, ya sabes, empezamos a avanzar para ir a ponernos en un lugar seguro, en medio de la selva, y luego ver si encontramos algo. Y de hecho vemos pasar un cuatrimoto, así que miramos, observamos, y entonces vemos que hay un camino. Y de hecho, media hora, sí, 30 minutos o 1 hora después de la cuatrimoto, pasa de nuevo en sentido contrario, ¿sabes? Pasa de nuevo en sentido contrario. Ok, todo bien, y escuchamos la cuatrimoto un poco más lejos. En la selva hay ruido, pero todo resuena y oímos que la cuatrimoto se detiene. Entonces decimos, puta, está bien, hay cosas cerca, así que nos infiltramos, ¿no? ¿Sabes? Somos 4 en medio de la noche, nos infiltramos, tenemos los IL, observamos. ¿No esperan al resto del grupo?
pues solo vamos a hacer un reconocimiento nada más. Ok, está bien. Sí, hacemos un reconocimiento para ver exactamente qué hay y entonces localizamos a un vigía. Muchas veces vemos a un tipo con un radio cerca de la fogata, así que lo rodeamos para no ser detectados. Llegamos, ubicamos el sitio y notamos varias cabañas, brasileños, cuatrimotos y una aldea. Entonces hacemos eso, dura varias horas, regresamos a escondernos donde habíamos dejado las mochilas, 3 o 4 de la mañana, y esperamos al día siguiente a que lleguen los demás. Entonces ellos regresan todo el día y nos hacemos olvidar. Decido tomar el lugar que localizamos en la noche, como a las 8 o 9, para detener a todos. Entonces tenemos un grupo que se encarga del vigilante, ¿ves? Ellos van a detener al vigilante para que no dé la alarma. Entonces, ¿son las personas que podrían haber dado la alarma? Sí, exactamente, sí. Y después nosotros decidimos. Yo divido el grupo en 2 porque el pueblo era bastante grande. El problema fue que intervenimos un sábado por la noche y justo llegamos a un core hotel donde hacen fiestas, como mencioné. Entonces éramos 4 de un lado, 4 del otro, ya sabes, éramos 8. Y de hecho, frente a nosotros, en un momento eran más de 200, ¿sabes? Así que dijimos, bueno, no podemos detenerlos en ese momento porque los veíamos, había muchas prostitutas, mucha droga, mucho alcohol. En cuanto a seguridad no era posible, así que decidimos dejarlos pasar la noche. Entonces los observamos toda la noche y observamos un poco a las personas que nos interesan, ya sabes, como los jefes del lugar, vemos más o menos quiénes son, como los proxenetas, por ejemplo. Porque ves a la gente, por ejemplo, cuando las personas vienen al bar a comprar cervezas o cosas así, ves los intercambios de oro, ves quién es el que recoge el oro en realidad, entonces sabes que es él, son cosas así. El proxeneta igual, porque las chicas están en unos pequeños cubículos, son lonas con un colchón sobre tablas de madera, mide 2 metros de fondo por unos 50 de ancho y tiene una manguera con agua del río para lavarse entre servicios. O sea, es súper básico, quiero decir, no es nada lujoso. Los garimpeiros, antes de ir a ver a la chica, pasan a ver a un tipo, le dan un poco de oro y todo eso, ¿ves? Entonces identificamos todo eso, ¿ves? Ya estamos acostumbrados, lo identificamos y sabemos que son ellos a quienes hay que detener, ¿ves? Los garimpeiros al final nos da igual, ¿ves? Así que entramos, hacemos el operativo en la madrugada y los detenemos. Todo está escrito en mi libro, así que... Gracias, es muy interesante. ¿Cómo encuentras un escondite invisible en la selva? En las zonas de trabajo, regularmente hay reconocimientos aéreos. Vuelos en helicóptero que sobrevuelan, ya sea por los militares, la Gendarmería o la ONF, la Oficina Nacional de Bosques. Ellos sobrevuelan la zona y detectan sitios que no están registrados. Después, según el tamaño del sitio, se programan misiones para intervenir. Otra forma de detectar un sitio es durante misiones donde intervenimos. A veces nos asignan zonas como la mitad de Guyana y las sobrevolamos repetidamente. Entonces tenemos sitios identificados y sobrevolamos para ver si no encontramos un sitio que no esté en la zona. Hay un método también bastante eficaz. Como ellos van a extraer el oro, de hecho, usan bombas para aspirar el agua, la expulsan en ciertos lugares. Eso crea lo que llamamos placer, así que es como si fueran tamices. El oro, al ser más pesado, queda en el fondo mientras el lodo se escurre. Ahí ponen alfombras donde el oro queda atrapado. Cada semana o 3 días, según el lugar y la cantidad de oro, limpian las alfombras para extraerlo. Ahí usan mercurio porque actúa como imán. Los metales se juntan con el mercurio y forman un bloque. Luego calientan la mezcla a 700 grados. Los metales se evaporan y solo queda el oro. ¿De acuerdo? Pero obviamente todos esos lodos, cuando los filtran y todo eso después, van a ser vertidos de nuevo en el río que pasa por el cauce de agua que aspiraron. Y de hecho, inevitablemente, eso va a fluir por el cauce de agua hasta llegar. Si es un río pequeño, llegará a uno más grande o afluente. Estos lodos tiñen el río de un amarillo oscuro, el color Ricard. Al sobrevolar, la afluencia es clara. Por ejemplo, sobrevuelas un río y de repente llega un arroyo o quebrada. Cuando desembocan, el color es distinto y puedes seguir el cauce hasta el sitio. Son métodos diferentes. Después, en cambio, las zonas donde viven, el lugar donde están, ahí, como realmente están escondidos bajo el bosque, bajo la copa de los árboles, ahí, en cambio, es muy difícil verlos. Solo los descubrimos en el último momento cuando llegamos. O también en misiones de infiltración, como cuento en mi libro, es la zona nocturna donde en realidad lo descubrimos por casualidad, entre comillas, ¿sabes? Ellos no pensaban que estábamos ahí porque yo había usado una técnica, una vez más, como cuento en mi libro, realmente específica para que no supieran que estábamos ahí, por eso nos infiltramos. Así que pudimos sorprenderlos realmente en plena acción, porque si hubieran sabido que estábamos ahí, si no hacían la fiesta no los habríamos detectado y se habrían escondido sin ruido, el cuatrimoto no habría salido. ¿Alguna vez les ha pasado que logran, no sé, tal vez capturar a algunas personas y luego las llevan para interrogarlas? ¿Cómo es ese proceso? Sí, claro, cuando nos topamos con los garimpeiros, ¿no? Si quieres, como decía, son clandestinos, no tienen derecho a estar ahí. Entonces, normalmente, el marco legal indica que debemos extraerlos y llevarlos al Centro de Retención Administrativa, el CRA, que está ubicado en Cayena. El problema es que cuando llegas a sitios donde en ese momento hay 100, 200 o incluso 20, hay que extraerlos en helicóptero, como en el caso del funcionario, si quieres, no es posible de otra manera extraerlos. Los sitios suelen estar a 1 a 1.5 horas en helicóptero, así que el viaje toma 3 horas, el costo va de 5.000 a 10.000 euros por hora. ¿Imaginas el costo de extraer a los clandestinos? Es imposible, por eso los dejamos ahí.
Pero al tratar con jefes de sitio, proxenetas, piragüeros o personas con cosas que nos interesan como investigadores, ahí sí, efectivamente los llevamos con nosotros y ahí los investigadores se hacen cargo de ellos en Cayena, en Kourou, no importa dónde. ¿Qué hacen al detenerlos? ¿Huyen o se rinden? Se defienden, nunca se rinden, siempre termina mal. Ah, no, ahí sí, eso no me ha pasado. Nunca he visto a nadie en medio de la selva que, cuando le das una orden, levante las manos y se detenga. Es imposible, siempre buscan escapar, ya sea en cuatrimoto o en piragua, nunca se dejan atrapar, esos tipos no siempre terminan en pelea. ¿Te ha pasado alguna vez? Tal vez estamos hablando de esa última misión que salió mal, no sé, quizá uno de los de tu equipo. En 2008 o 2009 me pasó lo mismo en una intercepción de piraguas con gente de mi unidad a plena luz del día, lo cual es raro. Pero en realidad fue muy cerca del Oyapock, además cerca del mar, así que realmente del lado brasileño y cerca del océano. Y de hecho habían detectado 2 piraguas. El río, hay que imaginarlo, es lo que llamamos la Proyegue, se llama la Proyegue, este río, y está justo antes del otro río, el Oyapock. Así que en realidad está un poco en medio de la Guayana, ¿ves? Y desemboca en el océano. Los brasileños salen de Brasil, bajan por el río Oyapock, cruzan el océano y suben por este río. La Proyegue sirve para abastecer los sitios más altos en Guayana, ¿de acuerdo? No sé si ven el camino. Este río, la Proyegue, a la altura de su desembocadura, cuando llega al océano, es más o menos, creo que son 7 o 9 kilómetros de ancho. No sé si eso les da una idea del tamaño de los ríos en Guayana. ¿Ves la desembocadura? Tiene 9 kilómetros de ancho, así que es inmenso. Los de mi unidad ven 2 piraguas a lo lejos mientras patrullan en su piragua con motor y van a revisarlas sin saber si son clandestinos o pescadores. Y de hecho, en el momento en que llegan, los tipos obviamente se escapan, así que empiezan la persecución y logran interceptar una piragua. Como te conté, aplican la técnica. 2 entran, los detienen y la otra piragua brasileña, al verlo, da la vuelta y regresa. Se subió a la piragua donde estaban los 2 gendarmes, la piragua que acababa de interceptar. De hecho, se abalanzó sobre ella y hubo varios intercambios de disparos. La suerte que tuvieron fue que las armas de los brasileños se atascaron. Y de hecho, un colega, por supuesto, tuvieron que responder en legítima defensa. Uno de los piragüeros brasileños falleció. Luego los regresaron a Regina, imagina toda la gente que los detuvo. El cadáver iba al fondo de la piragua y lo llevaron a un lugar seguro con la brigada. Faltaban 2 horas de viaje, así que tuvieron que hacerlo, ¿te imaginas? La gente, aunque esposada, está tensa por el aislamiento y se generan muchas situaciones tensas. Al estar en un lugar aislado te quitan medios de comunicación porque el teléfono satelital no funcionaba en todos lados y quedas desconectado del mundo. Por ejemplo, cuando el helicóptero nos deja, luego se va a cargar combustible. O como hace rato, me dejó y después tenía que regresar por unos compañeros, pero en realidad no pudo por el clima, la lluvia, así que en ese momento el helicóptero te recogerá a las 6, pero por la lluvia va por ti 2 días después porque no puede despegar, así que te aíslas rápido. El gran peligro es el aislamiento, por eso nos entrenan con rudeza en Guyana. Damos cursos de supervivencia a jóvenes para que sean autónomos, ya que puedes quedar solo fácilmente. Así es. Tal vez sea una pregunta un poco tonta. ¿Cómo hacen para alcanzar una piragua? ¿Tienen mejores motores que ellos? ¿O cómo le hacen para lograrlo? Tenemos los motores, como te decía, que confiscamos, en realidad, así que son sus motores, entonces los usamos, así que los usamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque ya de entrada le cuesta menos a Francia, por supuesto, y además es equipo que ellos usan, así que sabemos que es confiable. Comprar otros motores no garantiza confiabilidad, ya que en Guyana el clima, la humedad y el calor desgastan rápido el equipo. Necesitamos motores que ya hayan probado su eficacia en la selva. Si los brasileños lo usan es porque es confiable para esas condiciones. Pero entonces, ¿cómo logran interceptarlos si...? Usábamos piraguas o jets muy potentes de unos 200 a 240 caballos de fuerza. Los motores de piragua también eran igual de fuertes. Son motores de 75 a 200, 225 caballos que van en las piraguas. Y son cosas adaptadas porque un motor de 200, 225 caballos normalmente va en un barco con volante, ¿sabes? Los brasileños le ponen una palanca con un brazo, ¿ves? El motor es de 200 o 225 caballos y empuja muy fuerte, ya que las piraguas no pesan mucho. Si vas vacío, la piragua pesa 500, 600 kilos, ¿ves? Si es de aluminio, si es de madera, es más pesada. Creo que muchas veces cuando vas vacío con una piragua de aluminio, la parte delantera de la piragua, la banana, queda a 3 metros sobre el agua y casi solo el motor la toca. Eso es lo que fuerza las presas. Solo nosotros usamos piragua. Los gendarmes móviles no pueden usar motores así, solo hasta 40 caballos. Y los militares, ellos no manejan sus propias piraguas, contratan civiles, locales en realidad, que son empleados por el ejército para manejarles las piraguas. Nosotros de entrada no podemos exponer a un civil en las interceptaciones de piraguas así, no podemos permitirnos exponer a un civil. Como son locales, suelen pasar información, por eso no trabajamos con ellos. ¿Te ha pasado seguido eso? Por ejemplo, mencionaste una muerte, que uno falleció. ¿Eso pasa seguido, ese tipo de casos? ¿O no necesariamente? ¿O en general?
Como mencioné, a menudo tenemos armas, pero si quieres, a diferencia de los militares en operaciones en el extranjero, frente a ellos tienen enemigos y a los enemigos los tienen que destruir. Nosotros, frente a nosotros, tenemos adversarios y a los adversarios solo tenemos que someterlos. Entonces, cada vez que usamos armas, intentamos solo en legítima defensa cuando no hay opción. Usamos fuerza intermedia, por ejemplo, en la metrópoli. El de 40 milímetros funcionó con los chalecos amarillos, pero no con los garimpeiros. A ellos no les importa y hasta se sienten orgullosos de la marca. Pero tenemos muchas balas de goma, muchas granadas específicas también para, como decirte, eso los pone en un estado un poco caótico y a nosotros nos da ese pequeño lapso de 1 o 2 segundos para acercarnos a ellos. Ok, entonces no solo son cosas para aturdirlos o dejarlos, ¿eh? Sí, totalmente, porque nuestro objetivo es detenerlos de manera segura tanto para ellos como para nosotros, y no matarlos. ¿Sabes? Quiero decir, ha pasado que se usan armas, no tenemos otra opción. ¿Sabes? Obviamente, si el tipo te dispara, no tienes otra opción por tu seguridad o la seguridad de las personas que están a tu alrededor. Pueden ser otros garimpeiros, no tienes otra opción más que responder también. Entonces es súper arriesgado, porque al final nosotros no necesariamente intentamos hacerles daño, pero ellos si pueden igual nos disparan. Si nos encontramos con los jefes de las bandas, la gente no se dejará atrapar. En el caso que mencioné, en la piragua detenida había 5 kilos de oro. Y además nunca los encontraron porque en el momento de la detención tiraron la bolsa al agua. Entonces en ese lugar, como está cerca de la desembocadura, no necesariamente es profundo, pero hay varios metros de lodo. Han pasado 20 años y el oro sigue ahí. Hay mucha gente que después de este video va a... Hay que lograr encontrarlo. ¿Ya trabajaste con la Legión extranjera? Creo que el libro lo menciona. Sí, en el libro. Es una misión con legionarios. La gente cree que las misiones en la selva son cosa de militares y legionarios. Entonces, también por eso escribí el libro, justamente para mostrarles que nosotros, los gendarmes, hacemos muchas misiones en la gendarmería, más que los militares y los legionarios. Trabajamos con ellos, pero ellos no tienen derecho a trabajar sin nosotros. Siempre se necesita un gendarme, porque es una misión de policía judicial, mientras que nosotros, los gendarmes, podemos trabajar sin los militares. Esa es la pequeña diferencia, ¿ves? Y los legionarios, en realidad, ellos son muy buenos en todo lo que es supervivencia, rastreo y todo eso. Hacemos el curso CEFE al llegar, el más difícil del ejército francés en rusticidad, impartido por legionarios. En Guyana es el curso de entrenamiento en la selva ecuatorial, realmente es un curso de endurecimiento donde pasas varios días en la selva. Te dejan en medio de la nada y tienes que arreglártelas para encontrar comida y agua. En resumen, básicamente es eso, o sea, en pocas palabras, no tienes nada. Es realmente supervivencia, así que hay técnicas y todo eso, y aprendes eso para ser autónomo en la selva. Hicimos ese curso y luego trabajamos con legionarios en una misión. Lo menciono porque detuvimos garimpeiros de noche. Éramos 3 de mi unidad. Alain, a quien homenajeo, falleció en 2016 en la antena GIGN de Guyana tras volver a la metrópoli. Falleció por un hombre atrincherado, por eso lo mencioné. Este hombre se encerró en su casa, usó un arma y mató a mi amigo, pero luego él también murió, por eso le rindo homenaje en el libro. Y en esa misión yo estaba con él y con otro más, y de hecho con los legionarios ellos nos acompañaban. Y en realidad detuvimos en el sitio, y era una zona de vida donde había varias cabañas seguidas, así que era de noche. Detuvimos a los garimpeiros en sus hamacas mientras dormían, uno por uno, hasta atrapar a todos. ¿Sin que los demás se despertaran? Cada vez lo lográbamos, ¿no? Los veíamos, ¿no? Nosotros teníamos los ciel, estaba lloviendo, así que eso ocultaba el ruido, estaba bien, y realmente lo hacíamos con mucha discreción. Siempre encontrábamos a las personas en su hamaca, ya que en la selva no usan cama. Era de noche y no veían, solo escuchaban ruidos o sentían presencia. Los capturábamos tapándoles la boca, así detuvimos a todos los Carvins. En el sitio había mucho material y logramos un buen balance. ¿Cuántos hay en una intervención así? De mi unidad solo fuimos 3 a esta misión, junto con los legionarios, que eran un grupo de combate de 12 o 15 hombres. Ok, sí. ¿Cuántos detienen así, siendo 15 en total o 18? Al final no recuerdo bien. Detuvimos a 30 o 40 brasileños y luego los evacuaron a Cayena, así que hicimos varios viajes en helicóptero. Fue un desmadre. ¿Cómo controlan a 30 o 40 personas así? Los detienes y les pones las esposas de plástico. Y justamente en esta misión, lo que cuento en el libro es que cada vez que deteníamos a alguien, formábamos una columna. Entonces, los legionarios iban atrás porque ellos no tenían visión nocturna, no veían nada. No habían planeado que nos siguieran así en la misión. Con mi amigo y las gafas nocturnas, deteníamos a los tipos y dejábamos 1 o 2 legionarios para vigilarlos. A medida que avanzábamos, había cada vez menos gente porque cada vez que deteníamos a alguien, los legionarios se quedaban vigilando. Así que, al final, cuando llegamos a las últimas cabañas, solo quedábamos mi amigo y yo para detener a los últimos brasileños. Llegamos a ese pueblo por casualidad en la noche e hicimos un reconocimiento previo. Yo organicé la operación, pero no sabíamos cuántas personas había, podían ser 3 brasileños o 200. No es fácil dejar gente atrás. ¿Y a qué se arriesgan esos tipos, como los 30 detenidos? Fueron llevados a Cayena, al centro de detención. Si los interrogan y no son reconocidos en la investigación, son extranjeros regulares, los deportan y regresan a Brasil, así es. Y luego, si acaso,
Si tienen otros antecedentes, los investigadores los interrogan, eso les corresponde a ellos. ¿No hay ninguno que intente correr, por ejemplo, hacia el bosque o algo así? Sí, siempre lo intentan cuando llegas, pero los atrapamos en su hamaca. Solo pasó en las últimas hamacas como cuando llegué y estábamos los dos. Una mujer empezó a gritar, así que le tapé la boca y estaba listo para noquearla. Luego vi que era una anciana. Aún tengo humanidad, así que dije, shh, policía, ¿ves? Con Arbet enfrente, a 5 metros. Escucharon ruido, vieron gente y se fueron corriendo. Entonces 1 o 2 lograron correr, escapar y si no atrapamos a casi todos, solo 1 o 2 lograron irse, pero bueno, después no fue tan grave. Cuando te detienes en un lugar así, ¿qué descubres ahí después? Entonces ahí, como decía, tienes todas las carpas donde viven, o sea, hamacas, y luego tienes todo el equipo y además había escondites donde guardaban el material. Son cuevas excavadas con pala y pico de unos 4 o 5 metros cuadrados, donde meten mucho material. Si nos descubren, lo cubren con tablas. Hay árboles muertos que solo jalan. Al pasar es indetectable. Como no sabían que estábamos ahí, los escondites estaban abiertos y encontramos mucho equipo para extraer oro, como motores, mucho combustible, muchas tuberías, todo el equipo que sirve para extraer el oro y también todo el material necesario para vivir. Eso abarca arroz, cervezas, coca, whisky, pasta de dientes y jabón, es decir, todo. De hecho, ellos viven ahí, así que todo lo que nosotros tenemos, ellos también lo tienen, es igual. Hay supermercados allá y luego también conseguimos mercurio y el mercurio, la particularidad del mercurio, la primera vez que lo consigues, el mercurio es gris, ustedes lo conocen, todo el mundo conoce el mercurio. Para transportarlo o almacenarlo, lo ponen en botellas, botellitas de 50 centilitros de coca, entonces muchas veces está a la mitad, así que ves una botella de 50 centilitros de coca, cuando está a la mitad, la tomas y la levantas así, ¿ves? El mercurio es tan denso que al hacerlo notas su peso, creo que su densidad es 13. Una botella de 50 cl de coca llena de mercurio pesa casi 7 kilos. Cuando la ves y la tomas por primera vez, piensas, ¿para qué es esto? ¿Está amarrada? Y el oro es aún más denso, el oro es todavía más denso, por eso todo eso se amalgama. Tu libro se llama Por 23 granos de oro, ¿cierto? ¿Podrías explicar el motivo del título? ¿Qué ocurrió realmente? Hay un capítulo llamado Mi última misión. Así es, 23 granos de oro, porque en mi última misión que cuento, actuamos en un sitio similar con muchos militares. Fue una gran misión con mucha gente. Y a menudo en estas misiones, como llegamos en helicóptero, y ahí no son misiones en las que nos infiltramos como cuento en mi libro, nos dejan a varias horas de caminata, aquí llegamos al sitio en helicóptero. Ah, ¿llegan directamente al lugar? Y entonces lo que pasa es que, como los helicópteros hacen ruido, toda la gente que tiene algo que ocultar, como los jefes de los sitios, los narcos, los proxenetas, en fin, todos los tipos de las facciones, de las pandillas, ellos cuando escuchan el ruido de los helicópteros, se largan, se van en cuatrimoto, se van en piragua o se van corriendo. Entonces, cuando llegamos al lugar, sabemos que solo vamos a encontrar a los trabajadores, si quieres. El objetivo de estas misiones es destruir los sitios, por eso permanecemos 1 o varios días para asegurarnos y detener la infracción. En una misión, de las 3 o 4 semanales que hacemos, llegamos, sobrevolamos y aterrizamos en helicóptero, es nuestro día a día. Los militares trabajaban en la zona de trabajo, primero aterrizaban unos 20 militares, nosotros estábamos en un helicóptero, éramos 5, y después los helicópteros regresaban a Mari-Parzuloa para buscar refuerzos. Éramos unos 50 militares en total, los militares estaban en la zona de trabajo y a nosotros nos dejaron aparte. El helicóptero me deja al borde del bosque. Nuestro objetivo era asegurar la zona de vida, donde ellos viven. Entonces nos dejan, los helicópteros aterrizan, no aterrizan en el suelo, se quedan en el aire, porque cuando trabajamos con gente de mi unidad, nosotros bajamos por cuerda lisa o en rapel, es decir, el helicóptero nos deja mucho más arriba, pero descendemos por una cuerda o en rapel, y eso nos permite aterrizar infiltrándonos. Pero para eso realmente somos los únicos autorizados para bajar. Y ahí, en esa misión, trabajábamos con guardias republicanos y eran como gendarmes móviles. Ellos no están autorizados, así que los helicópteros necesariamente aterrizan, entonces los helicópteros aterrizan cerca de un sendero, cerca de un claro. ¿No es demasiado arriesgado aterrizar así en helicóptero? No, porque los helicópteros son arriesgados por las ramas y árboles. Los brasileños a veces lo evitan. Dejan troncos o colocan postes de madera de 5 o 6 metros en la zona de trabajo. Frecuentemente, para evitar que los helicópteros aterricen, usamos cuerda lisa y bajamos desde 10 metros de altura. Llevamos motosierra para cortar obstáculos y permitir el aterrizaje, así los helicópteros nos dejan ahí. Ubicamos el sendero y corrimos. En 5 o 10 minutos llegamos a la zona de vida. La zona de vida es donde viven en las cabañas que mencioné antes y ahí llegamos.
Entonces, la zona de vida está dividida en dos áreas. Una primera área con 4 o 5 cabañas. Realmente está bajo la vegetación, pero ellos tiran algunos árboles, claro, si quieres, para construir su cabaña, pero aún así mantienen la copa de los árboles arriba, ¿no? Así que desde el cielo no se ve, pero es un poco... Hay menos troncos de árboles en medio, menos árboles, digamos. Utilizan troncos para las paredes y techos, formando la estructura. Luego colocan lonas para las cabañas. Duermen y viven ahí. Llego a la primera zona y reviso. Un viejo garimpeiro no pudo huir, un trabajador veterano, viejo. El problema es que a los 40 años les calcula 60 porque están tan desgastados por la vida que no es fácil saberlo. Pero bueno, a él lo reviso. No tiene nada encima, no tiene nada de qué avergonzarse, no tiene armas, no es conocido. Los jefes de bandas suelen ser conocidos por nosotros, los investigadores nos dan fotos y sabemos quiénes son en nuestras zonas. Existe riesgo de que haya personas importantes allí o no necesariamente en esta misión. No había nadie que fuera conocido, tipos realmente peces gordos, que fueran conocidos por vivir en esas zonas. Después nunca sabes cuándo llegas, hay algunos que van de un sitio a otro, así que no sabes. Pero en esta misión no teníamos información de que hubiera gente. Así que lo reviso, no tiene nada de qué culparse, así que le digo que se vaya y empiezo a revisar. Porque cuando llegamos, el objetivo es buscar todo lo que sea armamento. Primero los medios de comunicación también, las radios para romper la radio y desconectarla para que no puedan comunicarse en otro sitio necesariamente. Incautaremos todo lo relacionado con el oro y materiales para extraerlo. Luego aseguraremos la zona, quitando lonas y obstáculos para tener visibilidad. Entonces llego, tomo una zona, reviso rápidamente, hay otros 3 tipos que llegan detrás de mí, así que les digo que se queden ahí. Y yo avanzo con otro compañero, los dos avanzamos hacia la segunda parte. Entonces, ¿cómo decirte? Había 4 o 5 chozas en un área de 10 por 10 metros, bastante estrecha. Un pequeño sendero de 20 metros entra en la selva y después eso da a otra zona, un poco deforestada, donde hay otras chozas. Llego a la segunda zona y ahí de hecho igual hay varias chozas y veo un cuatrimoto y de hecho me sorprende porque normalmente con el ruido de los helicópteros los cuatrimotos ya se habrían ido, ¿sabes? Voy hacia allá y junto al cuatrimoto hay un brasileño joven de unos 25-30 años con cabello decolorado. Llego con él de inmediato. No tiene tiempo de irse, lo detengo, lo controlo y de hecho en su cuatrimoto él no tiene tiempo de irse porque está amarrando un generador eléctrico al cuatrimoto para irse porque sabe que lo vamos a destruir. Y ellos intentan recuperar equipo antes de irse porque todo cuesta muy caro en la selva, así que él intentó amarrar el generador eléctrico, no tuvo tiempo, llegamos demasiado rápido y entonces lo controlo. El tipo, tiene un poco de oro con él, un pequeño frasco con algo de oro, un teléfono celular, pero no tiene armas, no tiene nada, su cara no es conocida. Le pido que se vaya y trata de negociar en portugués. Déjame la cuatrimoto y te doy el oro. Le aclaro que el oro está confiscado y no me sirve. Entonces, ya sabes, le digo que se largue, le doy un golpe detrás de la cabeza. Órale, lárgate ya. Sigo revisando, así que también enciendo el cuatrimoto, como no tiene llaves, obviamente, entonces hago el puente con los cables. Porque después, este cuatrimoto en una misión como esta es interesante, porque con un cuatrimoto nos movemos mucho más rápido, eso es interesante para nosotros, es interesante tener un cuatrimoto, nos permite avanzar mucho más lejos. Entonces puedes conectar los cables, como en las películas al final, para intentar... Sí, pero es rápido. De hecho, en un Inman estos cuatrimotos tienen 4 cables, así que solo tienes que conectar 3 y dejar uno de lado, entonces tienes que conocer los colores, pero no es difícil, es muy fácil de arrancar. Enciendo la cuatrimoto y sigo buscando. Después de 5 o 10 minutos como máximo, escucho 2 disparos detrás de mí, así que de inmediato me tiro al suelo, me protejo. Está la cuatrimoto ahí, hay como unos troncos de árboles, así que me pongo detrás. Veo al brasileño joven que revisé antes, está en el centro del pueblo gritando en portugués que quiere su cuatrimoto de vuelta. Como estoy al lado, en realidad él no pudo avanzar, así que yo, obviamente, saqué mi arma. Le doy las advertencias, le digo que la suelte y él, en realidad, yo no puedo usar mi arma. No puedo dispararle porque él ya nos disparó. Entonces, como es amenazante, estoy en legítima defensa en absoluto. De hecho, tomó al otro brasileño, el viejo, lo tiene frente a él y lo está usando como escudo humano. Lo está usando como escudo humano, así que yo no puedo responder, así que hice las advertencias. Le pido que suelte su arma y se calme. Al verme no puede recuperar su cuatrimoto y decide irse. Entonces retrocede hasta el borde del bosque y suelta al otro brasileño para huir. Así que yo, en ese momento, puedo responder, disparo y no estoy seguro de haberlo alcanzado. Mira, con mi otro amigo decidimos buscarlo porque vimos la dirección en la que se fue, así que intentamos encontrarlo. El bosque es tan denso que no podemos trabajar seguros entre 2. Es demasiado y puede esconderse armado en cualquier lugar. Veo que no podemos hacerlo entre 2, así que tomo la cuatrimoto y voy por refuerzos con los militares que están a 10 o 15 minutos caminando. Uso la cuatrimoto para ir rápido y pedir ayuda. Así seremos más para buscarlo, no podemos dejarlo. Ahora es un criminal, nos disparó y amenazó. Íbamos a quedarnos varios días, así que no podíamos dejar un tirador suelto. Como respondí al fuego, no sé si lo herí, puede estar herido. Entonces tomo el cuatrimoto y regreso en dirección a los helicópteros, donde están los militares y de hecho, en el camino,
Entonces salí del pueblo. De verdad, estoy justo en medio del bosque, en medio del sendero, ¿sabes? Es un caminito por donde apenas puedes pasar caminando en la selva, no puedes ir a 80 kilómetros por hora, ¿me entiendes? Hay raíces por todas partes, ¿no? Los caminos están destrozados. Nosotros en los cuatrimotos, para avanzar, les ponemos cadenas, ¿sabes? ¿No? Porque hay mucho lodo, como las cadenas para la nieve, ¿entiendes? Así que no avanzo muy rápido con el cuatrimoto y de hecho este brasileño escuchó el ruido del cuatrimoto y en realidad me hace una emboscada. Sale frente a mí y me amenaza con su arma de inmediato. Bueno, me apunta con su revólver. Yo, en ese momento, me fui con el cuatrimoto. De hecho, tengo el generador eléctrico, como no lo había amarrado, lo tiré, ¿sabes? Y en realidad, en mi cabeza, cuando veo al tipo que sale con su arma amenazándome, porque sé que va a disparar, ¿entiendes? Lo veo en su mirada, sé que va a disparar. Me pregunto por qué quité el generador eléctrico. Pude protegerme tras él, pero eso no es posible. ¿Tienes protección en ese momento? Solo tengo un chaleco antibalas pequeño. Veo que va a dispararme y matarme antes de irse en la cuatrimoto. Intento agarrar mi arma. El problema es que, como estoy sentado en el cuatrimoto y no puedo, entonces salto del cuatrimoto, así que el cuatrimoto sigue avanzando un poco, ¿sabes? Te cuento, pero eso pasa en un segundo, rapidísimo. Me bajo y salto del cuatrimoto. Cuando voy a tomar mi arma, le señalo con el brazo para que se calme y no note que saco el arma, buscando ganar una fracción de segundo. Y de hecho, en el momento en que le hago la señal con el brazo para que se calme, yo saco mi arma. De hecho, en cuanto la saco, la apunto al salir de la funda y de inmediato disparo antes de que él pueda disparar. El problema es que, en realidad, en ese momento, vamos a dispararnos al mismo tiempo. Es decir, yo voy a disparar, lo voy a alcanzar en el brazo y en la mano. Él me va a disparar y con el brazo levantado, la bala pasará bajo mi axila y el chaleco antibalas. En ese momento la bala atravesará mi cuerpo, perforará ambos pulmones y cortará la médula espinal. Entonces en ese momento de verdad me desplomo al suelo, inmediatamente caigo al suelo al lado del cuatrimoto. El problema es que el brasileño en realidad sigue avanzando hacia mí, lo veo, ¿sabes? Porque cuando caí al suelo en realidad mantengo su mirada. Yo me enfoqué en el tambor de su arma, ahí hay un tambor y puedes ver los agujeros. Así que me concentré para ver si quedaban balas, si quedaban cartuchos, y como vi en realidad que él seguía avanzando, siempre gritando, amenazándome, con su mirada llena de odio, de hecho tuve la suerte, al caer al suelo, de conservar mi arma. Antes de que él disparara de nuevo, yo le disparé y le di en la tráquea justo arriba del corazón. Y de hecho, él va a morir a mi lado, así que yo, en ese momento, ya ves, estoy en el suelo. El brasileño, él está muerto a 2 metros, estoy convencido de que yo también voy a morir, estoy convencido de que voy a morir también. De hecho, no quiero morir solo, no quiero morirme en medio de la selva, solo, con los brasileños al lado. En realidad, quiero que venga un amigo a tomarme la mano mientras muero, así que intento gritar pidiendo ayuda. El problema es que no sale ningún sonido porque como tengo los pulmones perforados, intento gritar pidiendo ayuda, pero no puedo. Siento que mis piernas están de un lado y el resto de mi cuerpo no se ha movido. No me moví y parece que estoy partido en dos. Es una sensación muy extraña. Estoy convencido de que me estoy desangrando y moriré en segundos. Como aún tengo balas, disparo al aire para avisar a mis compañeros dónde estoy. Y de hecho, entonces ellos van a llegar bastante rápido, así que hay que imaginarlo. No llegan corriendo, llegan porque escucharon los disparos, pero no saben, así que avanzan con cuidado para no exponerse. Sí, así es, todos llegan. Llegan, me ven y al brasileño en el suelo. Se acercan a él y notan que está muerto. Uno de ellos toma la cuatrimoto para buscar refuerzos con los militares y traer una enfermera y un médico para darme primeros auxilios, mientras el otro se queda conmigo. Le dije que les dijera a mis hijos que los quiero. Tenían 9 meses, 4 y 7 años y quería que supieran que al morir pensaba en ellos. Luego llega la enfermera, me da primeros auxilios y me evacúan a Cayena. El helicóptero tardó 4 horas en llegar. Es enorme, eso cuento en mi libro. Luego me evacúan a Cayena, pero ahí no pueden ayudarme y me envían al Val de Grace. ¿Tú qué piensas en ese momento? ¿Que ya se acabó o piensas que todavía hay esperanza? Al inicio creo que voy a morir, pero después veo que siempre estuve consciente. Nunca estuve en coma ni inconsciente, así que recuerdo todo, aunque la morfina hace olvidar algunas cosas. Pero bueno, detallo todo está detallado en mi libro. De verdad, es toda la evacuación, la diferencia en el trato entre yo, que estoy herido en servicio, este gendarme herido en servicio, y los militares que son heridos de guerra. Ellos, cuando resultan heridos en Afganistán o en Mali, por ejemplo, un avión viene desde la metrópoli a recogerlos porque dependen del servicio de salud de las Fuerzas Armadas. Así que es un avión medicalizado, con médicos militares, enfermeras militares que vienen a buscarlos, que los atienden, que se hacen cargo de ellos y los llevan. Nosotros, los gendarmes en Guyana, dependemos del sistema civil de salud, no del militar. Tardaron 48 horas en evacuarme de Cayena al Val de Grace para cuidados intensivos y operarme.
Para cuando llegué pasaron casi 3 días antes de que me operaran, y de hecho fui evacuado en un vuelo de Air France, el mismo que toman todos los turistas, en una camilla en la parte trasera del avión, en medio de las bandejas de comida. Como mis pulmones estaban perforados, necesitaba mucho oxígeno, pero 2 horas antes de aterrizar el médico no llevó suficiente y me quedé sin oxígeno. Afortunadamente, como jefe y con mi oficial Steph, logramos que los sobrecargos conectaran rápido las botellas del avión para que pudiera seguir respirando en el vuelo. Casi muero por la bala y durante el vuelo, ya que no llegó el vuelo sanitario militar que normalmente vendría por mí. Para que la gente entienda, no recibes el mismo trato que si eres... No recibimos el mismo trato ni reconocimiento. Soy gendarme militar, pero no tengo derecho a la medalla de herido militar. Actualmente estoy en conflicto como militar. Contratamos un seguro de previsión, entonces hay seguros específicos para los militares que están hechos especialmente para los militares. Es la GPM para la ciudad. Y de hecho, en mi contrato de previsión, a diferencia de otros militares heridos que obtuvieron invalidez total sin evaluación, a mí me dieron mucho menos, primero 6 veces menos y luego 2,5 menos. Realicé una evaluación ordenada por el tribunal, donde el médico del seguro llevó una foto mía haciendo deporte para intentar minimizar mi discapacidad. Decir que no porque hace deporte y no está discapacitado es muy abyecto. Gané en el tribunal y aún así presentaron un recurso de casación, se ensañan con mi caso. Me enteré por una carta en mi buzón. Ni a mí ni a mi abogada nos avisaron. Estoy seguro que por ser gendarme creen que no estoy lesionado. Mira, tengo conocidos militares, de hecho hace 10 días me encontré con uno en el tren. Él me dijo que fue herido en una operación en el extranjero. Perdió una pierna, ¿ves? Se la volaron. Es triste, perdió una pierna, pero quiero decir, comparado con una paraplegia, yo daría todo el oro del mundo por solo haber perdido una pierna, ¿sabes? Porque en mi caso, como me lastimaron aquí, es casi como si estuviera amputado, como si mi cuerpo estuviera amputado por debajo de las axilas. La paraplegia es más grave que una amputación, pero aún así no tengo los mismos derechos. Por eso trato de informar a la gente. Entonces hago videos, tengo una cuenta de TikTok, hago videos. Y también he contactado a medios para aparecer en redes nacionales y darlo a conocer, para que la gente sepa que nosotros, los gendarmes, somos militares. Pero cuando uno resulta herido en territorio nacional, en realidad, se le toma menos en cuenta que si hubiera sido herido en el extranjero. Sin embargo, no es menos noble. Es la misma bandera, es el mismo uniforme, pero no tenemos el mismo reconocimiento. Nosotros, los gendarmes, dependemos de textos militares que no se adaptan a nuestro estatus, ya que están hechos para heridos de guerra. Es legítimo que los militares sean reconocidos. Es completamente normal, pero nosotros, los gendarmes, no debemos ser dejados de lado. Yo no creo que eso sea normal. Totalmente, sí. Solo vuelvo al título del libro. Al final... Por 23 gramos de oro, porque cuando detuve al brasileño la primera vez, le incauté un frasco pequeño de oro y su celular. Y en ese frasco de oro, después, con la investigación, había 23 gramos de oro. Por 23 gramos de oro, en realidad, por 23 gramos de oro y un cuatrimoto, él perdió la vida y yo terminé en silla de ruedas. Afortunadamente lo abatí, porque de no hacerlo habría intentado huir y posiblemente herir o matar a otros, ya que estaba muy decidido. Era conocido en el lugar después, según los testimonios de los brasileños ahí, era conocido por ser muy violento. También era él quien andaba en su cuatrimoto. De hecho, la usaba para ir a buscar droga o material. Sobre este brasileño, en realidad, nunca le guardé rencor. Nunca lo hubiera querido, en realidad, porque yo, a este tipo, no conocía su vida, ¿sabes? No conocía su vida. Ya llevaba varios meses en el lugar. Ese cuatrimoto que quería recuperar a toda costa seguramente era su herramienta de trabajo, era lo que le permitía ganarse la vida en la selva. El que lo confiscaran, que yo lo hiciera, ya no podría trabajar. Esa cuatrimoto seguro la compró a crédito con patrones o jefes de banda. Quizá pensó que lo matarían por la cuatrimoto si no pagaba. No conozco su vida, es solo su posición. Es lamentable, pero yo cumplí con mi trabajo. Hubo un muerto y un herido grave por una cuatrimoto y algo de oro. Lo enterraron en la fosa común de Cayena porque nadie reclamó el cuerpo. No sabemos de dónde era, es triste. Para terminar un poco en una nota positiva, vi que ganaste oro en handbike. Sí, porque es una locura. Todo empezó porque yo, como te decía, era instructor de deportes antes y en mi unidad hacíamos mucho deporte. Entonces, una vez que terminé en silla de ruedas, tenía que encontrar que seguir practicando un deporte que me gustara, así que empecé con el handbike. Es una bicicleta que pedaleo con los brazos porque no puedo usar las piernas, voy acostado y tiene cadena y cambios como una bici normal y he participado en varias competencias, especialmente en los Amicus Games. Es una competencia que fue creada por el príncipe Harry en Londres, la primera edición fue en 2014. He competido en varias ediciones y he ganado títulos y medallas de oro en handbike. Increíble. Sí, estuvo chido. Gracias, Mayor. Recordamos tu libro Por 23 gramos de oro, publicado el año pasado. Sí, salió en noviembre y está disponible en Amazon, Fnac y Cultura. Exactamente, también en la editorial Mareu. Pondremos el enlace, obviamente, en la primera línea de la descripción, así como el enlace a tus redes sociales. Incluso te lanzaste en TikTok, si no me equivoco. Sí, todos me encuentran como Frank Robin en Instagram o TikTok.
Hago videos cortos y divertidos contando misiones y anécdotas. Son videos agradables. No duden en ir a checar eso. Obviamente lo pondremos en la primera línea de la descripción. Gracias por participar. Este es el final del video. Si quieren ver otro episodio, hay 2 opciones en pantalla. Fui Noah. Adiós.